¿Qué onda? En este video vamos a hacer ejercicios ya más prácticos de los temas de la ecuación de Slotsky, o sea, de los tipos de efectos y de los tipos de variaciones. Bueno, vamos a empezar con este ejercicio porque está mega completo. Entonces nos dice, en las siguientes preguntas considera un consumidor tiene una función de utilidad y nos las dan. Suponga que inicialmente los precios son Px igual a 10, Py igual a 10 y el ingreso es igual a 500 y que el precio del bien X disminuye a 5. Calcule la variación compensatoria y la variación equivalente a la Higgs. Ok, entonces para esto en el A nos están diciendo que el precio de X es igual a 10, precio de Y igual a 10, ingreso igual a 500 y que ahora el nuevo precio de X es igual a 5. O sea, disminuyó. Nos están pidiendo la variación compensatoria y la equivalente. Entonces vamos a primero a sacar todo. Nuestras demandas marshallianas, función de utilidad indirecta, demandas compensadas, función de gasto mínimo, todo para poder sustituir y poder sacar estos resultados. A ver, entonces nuestra función de utilidad nos dijeron que era X a la 1/2 más Y. Ok, entonces vamos a sacar primero las marshallianas, parcial 1, literal. Entonces, a ver, esto no lo voy a hacer nada formal, no voy a escribir todo el problema de maximización ni nada, de hecho ni siquiera nos los pregunta, eso ya quedó más primer parcial literal, pero, o sea, voy a empezar a ver, bueno, voy a sacar primero las utilidades marginales. La utilidad marginal de X, en este caso va a ser 1 entre 2 raíz de X, ¿sí? Y la utilidad marginal de Y va a ser igual a 1. Entonces, la tasa marginal de sustitución va a ser igual a 1 entre 2 raíz de X. Ok, entonces, como ambas utilidades marginales son positivas, sabemos que es monótona, es estrictamente monótona, de hecho. Y de hecho es una cuasilineal, o sea, podemos ver que es, o sea, sabemos que es convexa. Entonces, por ser monótona y convexa, sabemos que hay solución única y que se cumple con igualdad la restricción presupuestal. Entonces vamos a ver ahora y nada. Para X va a ser el límite de cuando X tiende a 0 de nuestra tasa marginal de sustitución, que es igual al límite de cuando X tiende a 0 de 1 entre 2 raíz de X, que esto va a ser igual a infinito. Entonces sabemos que nuestra X va a ser mayor a 0 y que nuestra mu de X óptima va a ser igual a 0. Ok. Ahora, el límite de cuando Y tiende a 0, la tasa marginal de sustitución va a ser igual al límite de cuando Y tiende a 0 de 1 entre 2 raíz de X. Y esto va a ser igual a 1 entre 2 raíz de X. O sea, no se cumplió y nada. Recuerden que para que se cumpla y nada para Y, esto tiene que ser igual a 0. Entonces sabemos que hay dos casos. A ver, vamos a empezar por el caso 1. El caso 1 es cuando nuestra X marshalliana es mayor a 0 y nuestra Y marshalliana es mayor a 0. Cuando ambas son mayores a 0, estamos diciendo que se va a cumplir la tangencia. Ok, la tangencia, si recuerdan, va a ser que nuestra tasa marginal de sustitución es igual a los precios relativos. Y esto va a ser igual a 1 entre 2 raíz de X. Va a ser igual a precio de X entre precio de Y. Entonces, si de aquí despejamos X, nos queda que, bueno, lo vamos a hacer paso por paso. Va a quedar
precio de y entre 2 precio de x es igual a raíz de x. Sí, solo sí. Nuestra x es igual a precio de y al cuadrado entre 4 precio de x al cuadrado. Entonces, esta ya es nuestra demanda marshalliana de x porque solamente depende de los parámetros. ¿Ok? Ay. Esta ya es nuestra marshalliana. Ahora vamos a sacar nuestra y. Para sacar nuestra y tenemos que sustituir nuestra x marshalliana en la restricción presupuestal. Entonces vamos a tener que ingreso menos precio de x por nuestra x que ya sacamos, que es precio de y al cuadrado, entre 4 precio de x al cuadrado, menos precio de y por y, es igual a 0. Recuerden que ya dijimos que era estrictamente monótona. Entonces, vamos a despejar y, nos va a quedar que y es igual a ingreso menos, aquí nos va a quedar precio de y al cuadrado entre 4 precio de x, se nos fue esta con una de aquí abajito, dividido entre precio de y. O sea, lo que hice fue pasar este término hacia el otro lado, o sea, hacerlo positivo y pasar dividiendo el precio de y. Entonces, esto va a ser igual si lo simplificamos. Va a ser igual a ingreso entre precio de y menos un precio de y de arriba, o sea, al revés al cuadrado se va a ir con la de abajo, entonces nos va a quedar menos precio de y entre 4 precio de x. ¿Ok? Esta también ya es nuestra marshalliana porque solamente depende de los parámetros. ¿Ok? Entonces ya tenemos todos nuestros casos. Nuestra x marshalliana va a ser igual a precio de y al cuadrado entre 4 precio de x al cuadrado si nuestra y marshalliana es mayor a 0. Recuerden que ese es el caso que estamos haciendo. Y nuestra y marshalliana va a ser igual. O sea, ahorita lo que hicimos fue el primer caso. Va a ser a ingreso entre precio de y menos precio de y sobre 4 veces precio de x. Y esto es el mismo caso, o sea que si nuestra y marshalliana es mayor a 0. ¿Ok? Entonces, si nuestra y marshalliana no es igual a 0, vamos a tener el otro caso, ¿no? En el que x va a seguir siendo positiva porque sí se le cumplió y nada, y en el que y es igual a 0. Entonces, para el segundo caso, estamos viendo y, ¿no? O sea, ya sabemos que cuando es mayor a 0, tenemos esto de aquí. Y si es igual a 0, ¿cuánto va a valer y? Pues 0. Cuando nuestra y marshalliana es igual a 0. Esto lo hice muy grande. Ok, ahora nuestra x, ¿cuánto va a valer si y marshalliana vale 0? Pues va a ser todo nuestro ingreso entre lo que me cueste x. Sabemos que esto se cumple porque es monótona y como es monótona se tiene que agotar el ingreso. Y como se lo tiene que agotar en puras x porque no va a consumir nada de y, pues las x que va a comprar son las que le alcanzan, es decir, ingreso entre precio de x. Y esto sí, la y marshalliana es igual a 0. Ok, esta es una manera de escribirlo, pero la otra es, o sea, en lugar de y marshalliana, ¿cuánto vale la y marshalliana? O sea, la de la tangencia, pues es esto que estamos poniendo aquí, ¿no? Entonces, x va a valer este valor si ingreso entre precio de y menos precio de y entre 4 precio de x es mayor a 0. Es lo mismito, o sea, si nuestra y marshalliana es mayor a 0. Y si esto lo quieren reescribir, bueno, lo voy a dejar. Si esta partecita lo quieren reescribir como el caso en el que y marshalliana es igual a 0, sería lo mismo que poner que ingreso entre precio de y menos precio de y entre 4 precio de x es menor o igual a 0. Aquí se pone menor o igual a 0 porque recuerden que esta partecita de aquí viene de la tangencia. Lo que estamos diciendo es que si la tangencia se cumple en un número negativo de y, te lo tiene que jalar a 0 tu y marshalliana. Y si tu tangencia se da ya en el 0, pues
X, o sea, perfecto, se queda ahí. Entonces X marshalliana va a valer ingreso entre precio de X en el caso de que la tangencia se cumpla en un punto negativo de Y o en Y igual a 0. Y esto mismito lo podríamos transcribir acá. Esas son las dos maneras de escribirlo, pero bueno. Ahora, nuestra función de utilidad indirecta. Nuestra función de utilidad indirecta va a ser igual a sustituir nuestras demandas marshallianas en la función de utilidad, que si bien recuerdo era x a la 1 medio más y. Entonces va a ser x a la 1 medio, vamos a hacer el primer caso. X a la 1 medio más y que vale ingreso entre precio de y menos precio de y entre 4 precio de x. Ok, esto va a ser igual a precio de y entre 2 precio de x, se nos va a todos los cuadrados porque tiene una raíz, más ingreso entre precio de y menos precio de y entre 4 precio de x. Ahora, si nos damos cuenta, este y este son el mismo término, solo con diferente coeficiente. Entonces, esto va a ser igual a ingreso entre precio de y. Y es como que si tuviéramos un medio de algo menos un cuarto de lo mismo. Entonces, un medio menos un cuarto es igual a un cuarto. Entonces, esto va a ser más un cuarto de precio de y entre precio de x. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto va a valer nuestra función de utilidad indirecta? También tenemos dos casos. El caso en el que tanto x y y son positivos, pues es lo que sacamos, que era precio de y entre 4 precio de x más ingreso entre precio de y. Esto sí, nuestra y marshalliana es mayor a 0. ¿Ok? ¿Y cuánto va a valer si y es igual a 0? Pues solamente el valor de x, o sea, tendríamos ingreso igual a, perdón, ¿qué estoy diciendo? Sería x a la 1 medio, o sea, lo que vale x, más y, pero si este vale 0, se elimina y solamente es x a la 1 medio. Entonces nos va a quedar nos va a quedar este término de aquí, que viene de esto, o sea, sacarle raíz a la x. Entonces va a ser precio de y entre 4 precio de x. Entre 2, perdón. Entre 2 precio de x. Y esto sí, nuestra y marshalliana es igual a 0. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos nuestros resultados de las marshallianas. Ahora vámonos a las compensadas. Ahora, en las compensadas, como pues viene todo de la misma función de utilidad, igual vamos a tener dos casos. ¿Ok? El caso 1, lo mismito, x compensada mayor a 0, y compensada mayor a 0. Ok, entonces en este caso sí se da la tangencia. Hasta aquí va igual, la tangencia que va a ser tasa marginal de sustitución igual a precio de x entre precio de y. Sí, solo sí, 1 entre 2 raíz de x igual a precio de x entre precio de y. Sí, solo sí. Y lo mismito que nos haya salido, x compensada igual a precio de y al cuadrado entre 4 precio de x al cuadrado. Esa es nuestra compensada porque también solamente depende de parámetros, ¿ok? Que de hecho es exactamente igual a la marshalliana, que eso es, ahorita después lo voy a explicar un poquito más a fondo, pero esto pasa en los casos de las cuasilineales. Pero bueno, y nuestra y es aquí donde sí cambia. Vamos a sustituir ahora en nuestra restricción de la utilidad. Entonces
Nuestra restricción es que U barra menos la utilidad de donde estamos consumiendo tiene que ser igual a 0. Entonces es lo mismo que U barra menos X compensado, o sea, nuestra X a la 1 medio. Bueno, va a ser menos X a la 1 medio más Y. Mejor así lo voy a poner igual a 0. Que es lo mismo que U barra menos X a la 1 medio va a ser precio de Y al cuadrado entre 4 precio de X al cuadrado, esto a la 1 medio, menos Y, igual a 0. Si solo si despejamos nuestra Y, nos da que Y es igual a U barra menos precio de Y entre 4 precio de... entre 2, perdón, siempre se me va. Entre 2 precio de X. Y esta ya es nuestra compensada porque solamente depende de los parámetros de la compensada. Ok, entonces, este es el caso 1, ¿no? Ahora vamos a ver el caso 2. Caso 2 es en el que X compensada es mayor a 0. Recuerden que para X sí se cumple nada, para Y es para la que no. Y Y compensada es igual a 0. Entonces, en este caso, cuando vayamos a querer sustituir en nuestra restricción de utilidad, vamos a tener que, o sea, bueno, sí lo voy a escribir, que U barra menos X a la 1 medio más Y, que en este caso vale 0, es igual a 0. Si solo si despejamos X y nos queda que X es igual a U barra al cuadrado. Y esta ya es nuestra compensada. Y nuestra Y compensada pues será 0. Entonces ya tenemos nuestros dos casos. X compensada va a ser igual a precio de Y al cuadrado entre 4 precio de X al cuadrado si nuestra Y compensada es mayor a 0. Y va a valer U barra al cuadrado si Y compensada es igual a 0. Que esto hubiera sido lo mismo que, bueno, X, mejor me espero un poquito. Y Y compensada va a ser igual a U barra menos precio de Y entre 2 precio de X si Y compensada es mayor a 0. Y va a valer 0 si Y compensada es igual a 0. ¿Ok? Ahora, esto hubiera sido lo mismo que haber escrito U barra menos precio de Y entre 2 precio de X es mayor a 0. Y hay que haber escrito que U barra menos precio de Y entre 2 precio de X es menor o igual a 0. Recuerden que aquí es menor o igual porque si la tangencia es en un número negativo te lo jala al 0. Si la tangencia se da en el 0 pues es 0. Pero aquí sí se pone igual a 0 porque la compensada no puede ser negativa. ¿Ok? O sea, son equivalencias. Ahora, nuestra función de gasto mínimo. La función de gasto mínimo sería, en el primer caso en el que es positivo, sería igual a precio de X por el valor de X en el caso positivo, que es precio de Y al cuadrado entre 4 precio de X al cuadrado más precio de Y por lo que vale Y en el caso positivo, que es U barra menos precio de Y entre 2 precio de X. Ok. Ahora, esto va a ser igual, este precio de X se nos va a ir con una de acá, nos va a quedar precio de Y al cuadrado entre 4 precio de X más precio de Y U barra menos precio de Y al cuadrado entre 2 precio de X. Ok. Ahora, este término de aquí es el mismo que el de acá. Entonces sería como que si tuviéramos un cuarto de algo menos un medio de lo otro. Perdón, un cuarto de algo menos un medio de lo mismo, que es igual a menos un cuarto. Entonces esto sería lo mismo que decir precio de Y U barra menos un cuarto de precio de Y al cuadrado sobre precio de X. Ok. Entonces esta es nuestra función de gasto en el caso que tanto nuestra Y compensada como nuestra X compensada sean positivas.
Entonces mejor ya vamos a reescribirlo de una vez. Bueno, gasto que es igual a la función de gasto mínimo, depende cómo se los digan sus profes. Esto va a ser igual a precio de U barra menos un cuarto precio de Y al cuadrado entre precio de X, que fue literalmente lo que sacamos, en el caso de que nuestra Y compensada sea positiva. Recuerden que X compensada ya sabemos que siempre es positiva. O sea, en el caso en el que U barra menos precio de Y entre 2 precio de X sea mayor a 0. Y si Y vale 0, o sea que es el otro caso, en el que U barra menos precio de Y entre 2 precio de X es menor o igual a 0, cuando sustituyamos nos va a quedar precio de X por lo que vale X en el segundo caso y ya, porque si no sería más precio de Y por 0. Entonces va a ser precio de X por U barra al cuadrado, que fue lo que tenemos aquí. Entonces ya tenemos nuestras compensadas también, todos los resultados. Ahora, ahí viene lo bueno. Vamos a sacar nuestras canastas iniciales. Entonces, con las marshallianas vamos a sacar las iniciales. Uy, ¿qué hice? Iniciales. Se va a poner de azul. Ok. Entonces, primero tenemos que checar el valor de nuestra Y marshalliana en la tangencia, o sea, lo del caso, para saber en qué caso estamos. Entonces, lo que nosotros teníamos era que ingreso entre precio de Y menos precio de Y entre 4 precio de X. O sea, siempre esta era nuestra condición. Si era mayor a 0 era el caso en el que ambos eran positivos, y si esto era menor o igual a 0 era el segundo caso en el que Y era igual a 0. Entonces vamos a ver este valor. Esto va a ser igual a 500, recuerden que ese es nuestro ingreso, entre precio de Y que es igual a 10 menos precio de Y que es igual a 10 sobre 4 por precio de X que es igual a 10. Recuerden que es en un inicio, todavía no hay modificación del precio de X. Entonces esto va a ser igual a 49.75. Esto yo ya lo saqué con calculadora. Entonces esto es mayor a 0. Por lo tanto estamos en el caso 1. O sea, la tangencia de Y se da en un valor. La tangencia se da en un valor en el que Y es positivo. Ok, entonces ahora vamos a sacar nuestro valor de X. Nuestra XA, así lo voy a denotar para referirme a que es el inicial, va a ser igual a, si nos acordamos, era precio de Y al cuadrado entre 4 de precio de X al cuadrado, que sería lo mismo que poner 10 al cuadrado sobre 4 por 10 al cuadrado. Y esto es igual a 0.25. Entonces, este es el valor de nuestra X inicial. Nuestra Y inicial va a ser igual, pues ya lo sacamos arriba, 49.75. Y nuestra función de gasto mínimo, la función de utilidad indirecta, así lo voy a poner, que es igual a nuestra UA, va a ser igual, nuestra función era precio de Y entre 4 precio de X más ingreso entre precio de Y, y esto va a ser igual a 10 sobre 4 por 10 más 500 sobre 10. Esto es igual a 50.20, no, 49, sí, no, 50.25. 50.25. Esto es igual a UA. Así la denoté para referirnos a nuestra utilidad inicial. Ok, entonces estas son las iniciales. Vamos a ver ahora las marshallianas con el precio ya modificado, es decir, cuando el nuevo precio de X es igual a 5. Estas van a ser nuestras finales.
Entonces como que si nos hubieran preguntado en primer parcial de Eco 3, de sácame ahora las nuevas demandas marshallianas del consumidor si el precio de X disminuye a 5. O sea, es literalmente en las marshallianas sustituir, pero ahora con el nuevo precio. Entonces, vamos a volver a checar lo del caso para ver si seguimos en el caso 1. Era ingreso entre precio de Y menos precio de Y sobre 4 precio de X igual a 500 entre 10 menos 10 sobre 4 por 5. Recuerden que ahora el precio de X es igual a 5. Esto es igual a 49.5, que es mayor a 0. Entonces seguimos en el caso 1. Ok, entonces vamos a sacar nuestra X final. Le voy a poner XF para referirme que es la final. Esta va a ser igual a, si nos acordamos, era precio de Y al cuadrado sobre 4 precio de X al cuadrado. Entonces va a ser igual a 10 al cuadrado sobre 4 por 5 al cuadrado. Y esto es igual a 1. Es igual a nuestra X final. Ok, ahora nuestra Y final es la que calculamos arriba, que dijimos que era positiva. Entonces ya la tenemos. Y nuestra función de utilidad indirecta final, que mejor lo voy a denotar como UF, va a ser igual a, lo podemos sacar sustituyendo en esta cosota otra vez, pero puede ser, o sea, sería lo mismo que si hiciéramos 1 a la 1 medio más Y, que sería igual a 50.5. Mejor voy a poner que esto es igual a UF. O sea, si lo hacen de cualquiera de las dos maneras les da lo mismo, pero la neta me dio flojera escribirlo. Pero pues es lo mismo, si ya tienes tus compensadas para sacar la utilidad respectiva, pues es nomás sustituir tus compensadas en la función de utilidad. Y nos faltan las compensadas. Las compensadas son ya con precio de X nuevo, que es igual a 5. Y el nivel de utilidad que queremos va a ser nuestra utilidad inicial, es decir, 50.25. Sí, ahí está, 50.25. Ok, estas son las compensadas. Entonces igual, vamos a checar en qué caso estamos. En las compensadas teníamos que checar con esto de aquí. El valor de Y en la tangencia, que era U barra menos precio de Y entre 2 precio de X. Ok, entonces U barra menos precio de Y entre 2 precio de X es igual a 50.25 menos 10 entre 2 por 5. Recuerden que aquí ya tenemos modificado el precio. Y esto es igual a 49.25, que es mayor a 0. Entonces, caso 1. O sea, ya corroboramos que la tangencia se da en un punto en el que Y es positiva. Entonces no tenemos problema. Ahora, nuestra X compensada va a ser igual a precio de Y al cuadrado sobre 4 precio de X al cuadrado, que es igual a 10 al cuadrado sobre 4 por 5 al cuadrado. Y esto es igual a 1. Que pues era de esperarse porque, si bien recuerdan, habíamos dicho que la marshalliana y la compensada eran igual en parámetros, o sea, ambas son precio de Y entre 4 precio de X al cuadrado. Y como en la marshalliana final estamos utilizando el nuevo precio y en la compensada también, y ninguna de las dos depende del ingreso o de la utilidad,
pues siguen siendo la misma. Entonces esta es nuestra X compensada. Ahora nuestra Y compensada ya la habíamos sacado, es la de arriba, 49.25. Y nuestra función de gasto, o sea, nuestro gasto va a ser igual a U barra precio de Y menos precio de Y al cuadrado sobre 4 precio de X, que es igual a 50.25 por 10 menos 10 al cuadrado sobre 4 por 5. Y esto es igual a 497.5. Y así lo voy a poner. Este es nuestro gasto. Que hubiera sido lo mismo si nomás multiplicábamos 1 por 5, o sea, nuestra X compensada por su precio, que es 5, más lo que vale nuestra Y compensada por su precio. Hubiera sido lo mismo, pero pues como quieran. Entonces, voy a hacer un resumen para que quede ya como más concisa toda la info. Entonces, a ver. Inicialmente nuestra XA era igual a 0.25, YA era igual a 49.75, el ingreso A era 500, pues ya no los daban. La utilidad que obtuvimos fue de 50.25 y solo para, pues vamos a agregarlo, el precio de X en este caso era 10 y el precio de Y era igual a 10. Recuerden que son los originales, no había modificación. Luego, los finales, o sea, al final, nuestra XA valía 1, nuestra Y, perdón, ay, lo voy a cambiar, YF era igual a 1, XF. YF era igual a 49.5. Nuestro ingreso en F era el mismo que el de la, o sea, seguimos teniendo el mismo ingreso, que era 500. La utilidad resultante ahora fue de 50.5. Y aquí el precio de X ya se había modificado, ya era de 5 y el precio de Y era igual al de antes, era 10. Entonces lo único que cambió de los parámetros, que son ingreso, precio de X y precio de Y, fue el precio de X, que se hizo 5. Y pues por consecuencia nuestra X final, Y final y utilidad final pues fueron modificadas. Ahora, sí se compensa. Si se compensa, nuestra X compensada es igual a 1, nuestra Y compensada era igual a 49.25, nuestro ingreso compensado, por así decirlo, que pues es nuestro gasto, es igual a 497.5. Nuestra utilidad, si se compensa, pues es la utilidad inicial, que fue la que leímos como parámetro, que es igual a 50.25. Precio de X es el modificado, aquí también era el modificado, que era igual a 5, y precio de Y era igual a 10. O sea, los parámetros son aquí precio de Y, precio de X y el nivel de utilidad. Le dimos el nuevo precio de X, le dimos el nivel de utilidad inicial y con esto pudimos calcular cuánto tendría que ser el nuevo ingreso para poder alcanzar el nivel de utilidad inicial, que fue nuestro gasto. ¿Ok? Ahora nos pidieron todo este desmadre literal. Ay, perdón, espero que ningún maestro lo vea. Pero pues sí, todo este desmadre lo hicimos para sacar la variación compensatoria y la variación equivalente. Entonces, la variación compensatoria la teoría de esto lo expliqué en otro video, si quieren ahí lo buscan.
en mi canal de YouTube, ay no. Pero para no pararme mucho en esto. Pero la variación compensatoria, lo que yo les decía que a mí me sirve mucho es acordarme que en la compensatoria nos estamos fijando en la utilidad inicial. O sea, nos dice cuánto debería de cambiar el ingreso para compensar el cambio de algún precio. O sea, en este caso nos disminuyeron el precio de X y quiero saber, o sea, al disminuirnos el precio de X, sabemos que podemos alcanzar a comprar más X después porque ya están más baratas. Entonces vamos a tener utilidad más grande. Entonces, si queremos regresar a la utilidad inicial que era menor, entonces ¿cuánto nos tendrían que disminuir del ingreso para poder regresar a esa utilidad? Entonces, estaba una integral, pero les dije que en la vida la vamos a usar. Entonces, en este tipo de casos siempre vamos a utilizar la formulita, que era variación compensatoria es igual a nuestro gasto con el nuevo precio, utilidad inicial menos el gasto con todo precio de X, precio de Y, utilidad inicial, todo igualito. Entonces, esta parte de aquí es el ingreso de cuando se compensa, o sea, el ingreso que tienes que tener cuando se compensa, y esto de acá es el ingreso inicial. Esa es la diferencia para ver con cuánto te tienen que compensar para para regresar a la nivel de utilidad inicial. Entonces, en este caso, nuestra variación compensatoria va a ser igual a, aquí está, 497.5 menos el ingreso inicial, que era de 500. Y esto es igual a menos 2.5. Entonces, lo que aquí nos están diciendo literal es, cuando nos disminuyeron cuando disminuyeron el precio de X, en lugar de 10 ahora valía 5, por lo que les dije, obviamente como puedes comprar más X's, y sí se ve, porque antes nuestra X inicial era 0.25 y ahora es 1, porque pues podemos comprar más. También va a ser que tengamos una utilidad mayor. Recuerden que tanto X, o sea que es estrictamente monótona, tanto X y Y son bienes. Entonces si consumimos más nos da más utilidad. Y de hecho nuestra utilidad sí creció, antes era de 50.25 y ahora, o sea, la final era de 50.5. Entonces, si queremos regresar a la inicial, a la de 50.25, que es con la compensada, pues nos tienen que disminuir, o sea, si ya tenemos otra vez el precio de X igual a 5, nos tienen que disminuir el ingreso para poder regresar al inicial. O sea, si nos disminuyen el ingreso vamos a tener menos utilidad, nos va a bajar. Y esa disminución del ingreso tiene que ser de menos 2.5 pesos. ¿Ok? Ahora, esa fue la variación compensatoria. La variación equivalente, ahora sí. La variación equivalente, como yo les decía, igual viene bien explicada en el otro video. Es que la variación equivalente se enfoca en la utilidad final. Ahora, la fórmula de la variación equivalente es el gasto de los precios iniciales y la utilidad final, o sea, el gasto de nuestro punto final, menos, el gasto, ok, ahorita se lo explico mejor, menos el gasto en precio de X, nuevo, precio de Y, utilidad de F. Ok. Lo que nos están diciendo es, o sea, en este caso, el que nos hayan disminuido el precio de X a 5 y que lleguemos al nivel de utilidad F, o sea, a UF, hubiera sido lo mismo que si el precio de X fuera igual a 10, por eso aquí es el original, y nos modificaran el ingreso. O sea, en este caso sabemos que nos los tienen que aumentar, pero ¿en cuánto? Entonces, esto va a ser igual a, o sea, este de aquí
es el gasto en un punto que yo le voy a poner E. Ya que dibuje la gráfica van a entender. Vamos a regresar para que quede más claro. Y esto es el gasto en el punto A, que es el punto inicial. Ok. Entonces, este gasto de aquí, el del gasto en E, es el que todavía no sabemos cuál es. Que sería el gasto en que el precio de X es igual a 10, precio de Y es igual a 10 y la utilidad final, que pues era 50.5. Esto va a ser igual por la fórmula a 50.5 por 10 menos 10 al cuadrado sobre 4 sobre 4 por 10. Y esto es igual a 502.5. Entonces, la variación equivalente va a ser igual a 502.5 menos el gasto inicial, que pues era de 500, que era nuestro ingreso inicial. Y esto es igual a 2.5 positivo. Ok. Ahora, esto fue el primer inciso. ¿Qué más nos piden? Calcula el efecto de sustitución al efecto ingreso en ambos bienes, el cambio en precio del inciso anterior. Ok. Entonces, ahora nos están pidiendo los efectos. Entonces, el efecto sustitución nos los pidieron para ambos bienes. Yo siempre lo veo como de A a C. O sea, del punto inicial al punto compensado. Entonces, nuestro cambio en X por efecto de sustitución va a ser igual a XC menos XA, que es igual, si lo vemos acá, a 1 menos 0.25. 1 menos 0.25. Y esto es igual a 0.75. Ahora, el cambio Y por efecto sustitución va a ser igual a Y compensada menos la Y inicial, que es igual a 49.25 menos 49.75, y esto es igual a menos 0.5. ¿Ok? Ahora, por efecto ingreso. Ok. Por efecto ingreso yo siempre lo veo como vemos el punto que se compensa al punto F. Esto de los tipos de efectos no hice video, pero les dije que vieran los videos que hizo Francisco Varela, que están buenísimos. Ahorita si no les pongo abajo el link por si los quieren ver. Ahora, el cambio en X por efecto ingreso, entonces va a ser igual a X final menos X compensada. Y esta es igual a 1 menos 1 es igual a 0. Créanme los números, o sea, yo también los tengo aquí anotados al lado para no tener que estar cambiando y cambiando de slide. Pero bueno, esto es 0. Y cambio en Y por efecto ingreso es igual a YF menos YC, que es igual a 49.5 menos 49.25. Y esto es igual a 0.25. ¿Ok? El efecto ingreso para X sea igual a 0 no es pura coincidencia. De hecho, eso siempre ocurre en las cuasilineales. Y o sea, siempre ocurre en las cuasilineales eso para el bien cuyo precio cambió. Eso queda un poco más explicado en los videos que les digo de Francisco Varela. Sí, se los voy a poner abajo el link para que los vean. Pero bueno, solamente nos falta el efecto total. Que el efecto total es de A a F. O sea, lo que hubiera pasado con puro parcial 1.
Entonces el cambio en X por efecto total es igual a nuestra XF menos nuestra XA, que es igual a 1 menos 0.25, que es igual a 0.75. Y nuestro cambio en Y por efecto total es igual a YF menos YA, que es igual a 49.5 menos, le pico esto, menos 49.75, que es igual a menos 0.25. Entonces aquí están los 3 efectos para cada bien. Ahora, a mí me gusta ponerlo después como en una tabla un poco más bonita. A ver, entonces voy a poner... Es una tabla que es así. No todos los maestros las enseñan, pero a mí me gusta mucho. Entonces, lo que pasó fue que disminuyó el precio de X, ¿no? Entonces tenemos el efecto sustitución, el efecto ingreso y el efecto total. Entonces, esto puede pasar tanto para X y para Y. Vamos a ver cuánto fue el de cada uno. Entonces, el efecto sustitución de X fue igual, aquí lo tenemos, de más 0.75. El efecto ingreso de 0 y el efecto total de 0 más 0.75. Ahora para Y el efecto sustitución fue de menos 0.5. El efecto ingreso de 0.25 y el efecto total de menos 0.25. O sea, literal, estos son los numeritos que nos dieron arriba. Y si nos damos cuenta, sí coincide. Porque recuerden que el efecto total es la suma del efecto sustitución más el efecto ingreso. Entonces, en este caso, más 0.75 más 0, sí es más 0.75. Y en el caso de Y, menos 0.5 más 0.25, sí es igual a menos 0.25. Entonces, estamos bien. Ahora, siguiente inciso. ¿Qué pide? Grafique la demanda marshalliana del bien X y la demanda compensada del bien X para el nivel de utilidad inicial y el nivel de utilidad final. Ok. Y... bueno, el de una vez. En la gráfica anterior muestra la variación compensatoria a la Higgs, la variación equivalente a la Higgs y el excedente del consumidor. Ok. Entonces, a mí de hecho me hubiera gustado más haberlo dibujado en un principio, pero pues este fue el orden que nos pidieron. Ok, ahorita en el dibujo sí les voy a pedir un poquito, ya saben, no soy muy buena dibujando y normalmente me preguntan mucho que si cómo le hago para dibujarlo porque la neta sí, o sea, no está tan fácil. Yo a veces sí medio empiezo a hacer como borradores y hasta que medio me cuadre los números que me dieron con el dibujo, pero ahorita, o sea, ya lo dibujé hace ratito, entonces lo tengo aquí al lado y sé cómo tiene que quedar. Pero, o sea, no se desesperen si no les sale a la primera el dibujito. O sea, sí tienen que estar borre y borre. Igual a mí me pasa, o sea, no se preocupen. Pero a ver, entonces, nuestro dibujo... En nuestro dibujo vamos a tener de este lado X y de este lado vamos a graficar Y. Okay, entonces en un principio teníamos un ingreso, supongamos que así, y después cómo disminuyó el precio de X. Hubo un movimiento de la gráfica así, o sea, se movió hacia allá. Ok, entonces, en un principio, vamos a decir que se hacía tangencia en este puntito de aquí, le vamos a poner A, y después al movernos a la siguiente curva se hizo la tangencia en un puntito por acá que le vamos a poner F. Entonces esta era nuestra utilidad inicial y esta es nuestra utilidad final. Ok, entonces a ver. Ok, vamos a compensar. Para compensar
es ya los nuevos precios alcanzamos el nivel de utilidad F, ¿no? Pero a esos nuevos precios queremos compensar para regresar al nivel de utilidad inicial. O sea, esta de aquí la queremos recorrer hacia acá para que vuelva a hacer tangencia con la utilidad A. O sea, es lo que queremos es volver a hacer tangencia en la A para los nuevos precios. Entonces esta, al moverla, vamos a ver. A recorrerla, se supone que la verde es paralela a la nueva restricción presupuestal y se va a hacer tangencia en un puntito por aquí que vamos a llamarle C. O sea, es nuestro punto compensado. Ahora, estos, o sea, está muy feo el dibujo, pero es para que cuadren los números. Y esto es porque este puntito de aquí es nuestra XA, ¿no? Ahora, este de aquí es nuestro XF y se supone que es igual a nuestro XC. Porque si regresamos a ver los números nos damos cuenta que nuestra XA habíamos dicho que valía 0.25 y nuestra XC y nuestra XF, o sea, ambas valían 1. Ahora, para las Y's, esta va a ser nuestra YA, nuestra YF y nuestra YC. Que si vemos los números igual cuadran porque nuestra XA era de 49.75, nuestra YF de 49.5 y nuestra YC de 49.25. Ok, pero ahora, como también nos están pidiendo después que grafiquemos la compensatoria, vamos a... O bueno, no, mejor vamos a hacerlo así. Sí, X. Ahora vamos a dibujar las demandas a partir de este dibujo. Las demandas, vamos a dibujar una nueva gráfica. Uy, qué feo. Justo debajo, en el que vamos a graficar X y precio de X. Recuerden que el bien que vamos a graficar abajo pues tiene que ser el bien cuyo precio cambió. Entonces, vamos a seguir los caminitos. Entonces, esto también es XA. Y esto de acá es XF, que es igual a XC. Recuerden que ese también era XF. Ok, ahora los precios. Teníamos un... Aquí saltante yo. Teníamos un precio... no. Teníamos un precio inicial de 10 pesos y después disminuyó a un precio de 5. Entonces vamos a graficar otra vez nuestros puntitos. A ver, el puntito A, el inicial. El puntito A sabemos que tiene que estar en esta línea de por acá, pero no sabemos a qué altura. Entonces, para saber la altura tenemos que saber con qué precio está graficado ese puntito. Y ese puntito está graficado como es el inicial, pues al precio inicial. Entonces aquí está nuestro puntito A. Ahora, nuestro puntito C, el compensado. El compensado sabemos que va a estar en la recta de acá, o sea, en un puntito por acá, pero va a estar a la altura de los nuevos precios. Recuerden que cuando compensamos son los nuevos precios, pero queremos alcanzar el nivel de utilidad inicial. Entonces, el puntito C va a estar acá. Ese es nuestro puntito C. Y nuestro puntito F está, si nos damos cuenta, también a los nuevos precios. De hecho, C y F, las tangencias se hacen en rectas paralelas, es decir, en restricciones presupuestales iguales, es decir, que tienen los mismos precios relativos porque las pendientes son iguales. Entonces es a los mismos precios que son los finales. Entonces el punto C también es el punto F. Ok, entonces
Para las variaciones, aquí es cuando nos damos cuenta que nos falta otro puntito. Para el equivalente, recuerden que el equivalente es, teníamos en un principio se hacía la tangencia en el punto A, se modificó el precio y ahora se hace tangencia en el punto F y llegamos al nivel de utilidad UF. El equivalente nos dicen, ese cambio, o sea, esa disminución en el precio hubiera sido lo mismo a que nos hubieran aumentado el ingreso en cuanto, es decir, a los mismos precios iniciales. Si esta de aquí, o sea, esta la recorremos para acá para que haga tangencia con la utilidad F, ¿cuánto dinero tendríamos que tener ahora de ingreso? Entonces, para que si esta ahora la movemos, recuerden, ahora se supone que la naranja es paralela a la inicial. Se supone que la tangencia se hace en este puntito, que se supone que es igual que la A. O sea, la XA es igual a la XC, que es igual a la XC. A ver si que vamos a comprobarlo. Nuestra XE va a ser igual, o sea, nos damos cuenta que es como el caso entre A y C, pero ahora con E y F. Va a ser nuestra X compensada, pero con precio de X el original, precio de Y original y nivel de utilidad final. Es decir, 50.5. Entonces, esto va a ser igual a o sea, termina siendo 10 al cuadrado entre 4 por 10 al cuadrado, que es igual a 0.25, que es igual a nuestra XA. Eso es lo mismito. Y nuestra YE, solo para que quede todo demostrado, va a ser nuestra Y compensada con los mismos parámetros que la de X arriba. Es decir, precios iniciales y utilidad final. Que esta en este caso va a ser igual a 50.5 menos 10 entre 2 por 10, que es igual a 50. ¿Ok? Entonces este puntito de acá, nuestra YE, es igual a 50, que pues sí tiene sentido con los numeritos que estamos graficando. Entonces, nuestro puntito E en la de la demanda va a ser, sabemos que está en la misma línea donde está A, pero va a estar con los precios iniciales. Entonces A y E también son el mismo puntito. Ok, entonces, si se acuerdan, la demanda marshalliana va a ser unir A con F. Entonces esta es nuestra X marshalliana. Con, bueno, les voy a poner precio de X, precio de Y, ingreso. Ok. Y nuestra demanda compensada era al unir A con C. Entonces vamos a unir A con C, termina siendo la mismita. Entonces esta también es nuestra X compensada con precio de X, precio de Y y nivel de utilidad inicial. Recuerden que nuestra demanda compensada con utilidad A era esa. Y pues va a ser la misma que nuestra X compensada con precio de X, precio de y utilidad final, que era la que normalmente utilizamos para el equivalente. Les recuerdo, para la teoría de esto está el otro video. Y esto porque, o sea, está como muy chistoso, ¿no? Y esto es porque, si se acuerdan, nuestra X nos había salido que tanto la marshalliana era igual a la compensada, que era igual a precio de Y al cuadrado sobre 4 precio de X al cuadrado. O sea, en realidad ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna está afectada por el nivel de utilidad. O sea, solamente son los precios de X los que van cambiando y cambian igual, entonces por eso son iguales. Entonces, si queremos sacar la variación, o sea, solamente tenemos una, ¿de qué color lo pongo?
un área bajo la curva, que es esto de aquí. Entonces la variación equivalente era era el área debajo de la curva de la X compensada con utilidad final, que pues es el área verde. La variación compensatoria era el área debajo de la curva de la compensada con el nivel de utilidad inicial, que pues es la misma. Y el cambio en el excedente del consumidor era el área debajo de la curva de la Marshalliana. Entonces pues ambas, todas son iguales. Entonces tenemos que el valor absoluto de la varianza compensatoria es igual al valor absoluto del cambio en el excedente del consumidor, que es igual al valor absoluto de la variación equivalente. Y si nos regresamos poquito a ver lo que nos había dado, la variación compensatoria nos había dado menos 2.5 y el equivalente 2.5. Si los comparamos en valor absoluto, efectivamente son valores iguales. Entonces todo cuadró a la perfección. Ahora, siguiente inciso. Ahora suponga que el precio del bien Y aumenta 15. Calcule la variación compensatoria y la variación equivalente a la Higgs. Ok. Entonces, ahora voy a escribir. Ahora aumenta el precio de Y. Entonces el nuevo precio de Y es igual a 15. Entonces ya como ya sacamos todo, va a estar más rapidito. Ya solamente sustituir con los nuevos. Entonces lo mismito. Vamos a sacar las Marshallianas, que eran las iniciales. Ok. Vamos a volver a checar lo de los casos, porque como cambiaron, pues ya no sabemos qué onda. Bueno, no, las iniciales siguen siendo las mismas, porque pues eran sin cambios. Que era XA es igual a 0.25, YA es igual a 49.75 y nuestra UA que era igual a 50.25. Esos son los mismitos. Es antes de que haya variaciones en precios. Digo, yo entendí así el ejercicio en que el precio de X era el original, no era el de 5. Si alguien lo hizo con precio de X5 y ahora el Y es el que cambió, pues, X, pero mis resultados están con esto. O sea, esta fue la lógica que yo le entendí al problema. Recuerden, en exámenes por redacción pregunten. Ahora, las Marshallianas, pero ahora con el nuevo precio, o sea, con precio de Y nuevo que es igual a 15, son las finales, que las vamos a poner, lo voy a poner con rojo. Ok, estas son las finales. Ahora, aquí es cuando sí tenemos que checar otra vez caso. Ingreso entre precio de Y menos precio de Y sobre 4 precio de X es igual a 500 sobre 15 menos 15 sobre 4 por 10. Y esto es igual a 32.9583, que es mayor a 0. Entonces, seguimos en el caso 1. Entonces, nuestra X final, ahí sí la tenemos que sacar, es igual a precio Y al cuadrado sobre 4 precio de X al cuadrado, que es igual a 15 al cuadrado sobre 4 por 10 al cuadrado. Esto es igual a 0.5625. Es igual a nuestra X final. Y nuestra Y final pues fue la que calculamos arriba, que es 32.9583. Ok, ahora nuestra función de utilidad indirecta final, que es nuestra UF, va a ser igual a
precio de Y sobre 4 precio de X más ingreso sobre precio de Y, que es igual a 15 sobre 4 por 10 más 500 sobre 15, que es igual a 33.7083. Bueno, esto es igual a UF. Va, ahora nos faltan solamente las compensadas. Las compensadas, que ya es con nuevo precio de Y, que es 15. Y nuestro nivel de utilidad fijo va a ser nuestro nivel de utilidad inicial, que era de 50.25. Entonces, esto es lo para verde. Son las compensadas. Otra vez, caso. No, ya me cansé. U barra menos precio de Y sobre 2 precio de X es igual a 50.25 menos 15 sobre 2 por 10. Y esto va a ser igual a 49.5. Que efectivamente es mayor a 0. Entonces seguimos en el caso 1. O sea, en el caso en el que tanto X compensada como Y compensada son positivos. Ahora nuestra X compensada va a ser igual a precio Y al cuadrado sobre 4 precio de X al cuadrado, que es igual a 15 al cuadrado sobre 4 por 10 al cuadrado, que es igual a 0.5625. O sea, igualita a la XF. Y nuestra Y compensada pues es la que calculamos arriba, 49.5. Ahora falta sacar el gasto aquí, el gasto mínimo. Entonces, el gasto va a ser U barra precio de Y menos precio de Y al cuadrado sobre 4 precio de X, que es igual a 50.25 por 15 menos 15 al cuadrado sobre 4 por 10. Esto es igual a 748.125. La otra manera que lo pudieron haber utilizado para sacar el gasto era 0.5625 por 10 más 49.5 por 15. Es decir, X por su precio más Y por su precio. Pero ahora, otra vez lo voy a escribir como resumen para que quede todo más conciso. Entonces, inicialmente ¿cómo estábamos? Inicialmente nuestra XA era igual a 0.25, YA era igual a 49.75. ¿Saben qué? Mejor. Recuerden que no soy muy hábil con el iPad, pero mejor voy a copiar esto. Ok. Voy a borrar esto. Está mejor. Ok, inicialmente son los mismitos. Lo mismitititito. Ahora, nuestras de acá son los que van a cambiar. Ok, ahora, final. Nuestra X final era 0.5625. Y final 32.9583. Ingreso final era igual al inicial, que era de 500. Utilidad final era de 33.7083. Precio de X era 10 y aquí precio de Y fue el que se modificó, que era 15. Y
Si se compensa, aquí se vuelve a modificar. Si se compensa, va a XC va a ser 0.5625, YC 49.5 y C, que pues en realidad nuestro gasto va a ser igual a 748.125. Nuestra UC va a ser igual a la utilidad inicial. Recuerden que compensamos para regresar al nivel de utilidad inicial. Entonces es 50.25. Precio de X es 10 y precio de Y es con el modificado, es decir, con 15. Ahora, otra vez lo mismo. Variación compensatoria. Les recuerdo, la compensatoria siempre es con la utilidad inicial. Otra vez, fórmula, variación compensatoria va a ser igual a gasto con los precios modificados, nivel de utilidad inicial, menos, ahí le puse igual, menos gasto con los precios iniciales, utilidad inicial. Entonces, aquí el X no es el que se modifica, es Y. O sea, esta parte de aquí es el ingreso cuando se compensa y esta parte de aquí es el ingreso inicial. Entonces es para ver con cuánto ingreso lo tenemos que compensar. Esto va a ser igual a 748.125 menos 500, que es igual a 248.125. Ok, ahora la variación equivalente. La variación equivalente les dije que es con utilidad final. Entonces, fórmula. La variación equivalente va a ser igual al gasto con los precios iniciales y nivel de utilidad final menos el gasto con precios modificados y utilidad final. Ok, lo que les dije, esto es lo del punto E que hice en la gráfica pasado, es el gasto en el punto E, que es en donde se da la equivalencia, y el gasto inicial, o sea, el gasto en el punto F o en el punto A. Recuerden que en ambos se gasta lo mismo. Entonces tenemos que sacar cuánto es el gasto en E. Es decir, va a ser el gasto de usar los precios iniciales 10, 10 y el nivel de utilidad final que es 33.7083. Y esto va a ser igual a 33.7083 por 10 menos 10 al cuadrado sobre 4 por 10. Y esto es igual a 334.583. Ok. Entonces la variación equivalente va a ser igual a este valor que acabamos de calcular, que es igual a 334.583 menos el gasto inicial, que es de 500. Y esto es igual a menos 165.417. Ok, entonces aquí tenemos las dos variaciones, la compensatoria y la equivalente. Ahora, ¿qué más nos pide? Calcule los efectos, sustitución, ingreso. Y después nos pide lo mismo, las demandas marshallianas compensadas para ambos niveles de utilidad. Y mostrar, ok, lo mismito que hicimos en el otro. Entonces, efectos. Sí, efectos. Los efectos, otra vez como les dije, efecto sustitución.
ser de A a C. O sea, del inicial al compensado. Entonces el cambio... Ay, no voy a volver a hacerlo de hace rato. Era más rápido. Sí, de por sí está muy largo, perdón. Espero que lo hayan estado adelantando. Ay, ahí está. Ahora vamos a borrar estos valorcitos de aquí. Es literal, o sea, la mismita lógica y mecanismo. Entonces nuestro efecto de sustitución para x va a ser x menos xa, que es igual a 0.5625 menos 0.25 es igual a 0.3125. Para y va a ser 49.5 menos 49.75. Y esto es igual a menos 0.25. Ahora, efecto ingreso va a ser del compensado al final. Entonces el cambio en x por efecto ingreso va a ser igual a 0.5625 menos 0.5625, que esto es igual a 0. El efecto ingreso para y va a ser igual a 32.9583 menos 49.5. Y esto es igual a menos 16.5417. Estos números yo ya los saqué con calculadora, ustedes se toman su tiempo. Ahora, efecto total va a ser del A al final, o sea, lo que hubiera pasado en puro eco 3, primer parcial. Y esta va a ser 0.5625 menos 0.25. Esto es igual a 0.25. Y para y va a ser igual a 32.9583 menos 49.75. Y esto es igual a menos 16.7917. Ok. Ahora, x por efecto sustitución va a ser igual, con la tablita va a ser igual, dijimos que más 0.3125. Por efecto ingreso 0 y por efecto total más 0.3125. Ahora y es por efecto sustitución menos 0.25. Por efecto ingreso menos 16.5417 y por efecto total menos 16.7917. Que coincide con que sus respectivos efectos sustitución más efecto ingreso sí dan sus efectos totales. Ok, ahora gráfica. Viene lo más complicadito. Vamos a ver. X y Y. Entonces, normalmente lo dibujaríamos así, ¿no? Pero yo les recomiendo, como ahora es un cambio en Y, ya no podemos dibujar para abajo la demanda de Y. Sería más bien como para la izquierda y se modifica y está bastante rara. Entonces yo, como lo hago cuando llegan a pedir en exámenes, que de hecho es medio raro creo, que te lo pidan con cambios en precios de Y, es que mejor lo grafico todo al revés. Aquí pongo Y y aquí pongo X. Entonces, supone que en un principio teníamos una restricción presupuestal así, y como aumentó el precio de Y, ahora se movió hacia acá. Fue un movimiento así. Entonces, vamos a suponer que en un principio
se hacía la tangencia en un punto por acá. Es nuestro punto. Ay, no, perdón, lo dibujé mal. Se hacía en un principio por aquí. No. Ahora, ¿cómo aumentó el precio de Y? Ahora la tangencia se va a dar en un puntito por acá, que le vamos a poner F. Ahora, si queremos compensar, qué fea me quedó esta parte. Si queremos compensar, se supone que con los nuevos precios la vamos a recorrer y recorrer hasta que se haga tangencia otra vez con la utilidad inicial. Entonces se supone que esta la vamos a recorrer. Se supone que se hizo la tangencia aquí, que va a ser el punto C. ¿Ok? Y sí, vamos a empezar con estos. Entonces, ¿cómo nos está quedando? Nos está quedando que esta de aquí es nuestra YF, esta de acá es nuestra YC, esta de acá es nuestra YA. Luego estas se supone que son iguales, son nuestra XF igual a XC y... ay, qué feo. Esa es nuestra XA. Ok. Ahora, esta, o sea, sí está coincidiendo porque nuestra YF era 32.9583, YC 49.5, YA 49.75. Ahora las X's, XA era 0.25 y tanto XF como XC eran 0.5625. Ok. Ahora vamos de una vez a hacer la equivalente para poder dibujar las demandas completitas. Entonces, para el equivalente es con los precios iniciales. Vamos a reducir el ingreso para llegar a la misma curva de indiferencia, o sea, al nivel de utilidad de F. Recuerden que este es UA y este es UF. Pero, o sea, con los precios iniciales vamos a reducir el ingreso para llegar al mismo nivel de utilidad de F que con el que llegamos por haber aumentado el precio de Y. Entonces, supone que si esta la recorremos, supone que se va a hacer tangencia en un puntito aquí, que es el puntito E, que se supone que es igual a XA, y va a estar por acá nuestra YE y XA es igual a XE. Ahora vamos a sacar los valores ya numéricos para comprobarlo. Pero a ver, YE va a ser igual a la Y compensada con precios iniciales y el nivel de utilidad final. 33.7083. Y esto va a ser igual a 33.7083 menos 10 sobre 2 por 10, que es igual a 33.2083. Y efectivamente este número está entre YF y YC. Entonces Y está bien puesta. Y XE va a ser igual a X compensada con los precios iniciales y el nivel de utilidad final, que va a ser igual a 10 al cuadrado sobre 4 por 10 al cuadrado, que es igual a 0.25. Entonces, de hecho sucede lo mismo con la X que sucedió en el pasado, porque pues es la misma función de utilidad. Es lo mismo, pero ahora con modificación en el precio de Y.
Entonces ahora sí vamos a sacar las demandas. Para las demandas vamos a tener esto aquí, solo que como ya está graficado, o sea, estamos con los ejes volteados, aquí va a ser Y y aquí va a ser el precio de Y. Entonces, vamos a seguir el caminito, lo mismo. YF. YE. YC. YA. Y los precios, en un principio, este era nuestro precio inicial. ¿Por qué puse ese? Bueno, precio de Y. Y acá está nuestro precio ya modificado. Este es de igual a 15 y este es igual a 10. Sí, de 10 cambia a 15. Entonces vamos a poner otra vez los puntitos. Puntito, vamos a empezar con el puntito A. Entonces el puntito A sabemos dónde está. O sea, sabemos que está por aquí, pero no sabemos en qué precio. Entonces el A está a los precios iniciales. Entonces aquí está A. Ahora el C. El C está, si nos damos cuenta, a los precios finales. Entonces acá está C. Ahora el F. El F está a los precios iniciales. Sí. No, perdón. F está... No, F está a los precios finales, perdón. Si es que no lo entendía bien. Está a los precios finales. Entonces aquí está F. Y nuestra C, que es la que falta, está a los precios iniciales. Entonces acá está E. Ahora otra vez. Unimos F y A. Eso nos da nuestra X marshalliana. Parámetros, precio de X, precio de Y, ingreso. Si unimos C y A, eso nos da nuestra X compensada, precio de X, precio de Y y nivel de utilidad inicial. Recuerden que A y C están sobre el nivel de utilidad inicial. Y si unimos F y Y, nos da nuestra, voy a escribir acá, X compensada pero con nivel de utilidad final. O sea, es la mismita compensada pero cambiando el parámetro de la utilidad. En la que unimos ella es con nivel de utilidad inicial, en la que unimos F y Y es con nivel de utilidad final. Se supone que son paralelas ambas demandas. O sea, sí, paralelas. Ok, entonces tenemos 3 áreas. La primera va a ser esta de aquí. Que le vamos a poner área 1. La segunda es esta de acá, que es el área 2. Y la tercera es esta, que es el área 3. Entonces sabemos que tenemos cambio en el excedente del consumidor, tenemos variación compensatoria y tenemos variación equivalente. Entonces, primero, cambio en el excedente del consumidor. Sabemos que el cambio en el excedente del consumidor va a ser el área debajo de nuestra demanda marshalliana. Entonces, viendo nuestra demanda marshalliana, que dijimos que era esta, el área debajo va a ser 1 más 2. Ahora, variación compensatoria va a ser el área debajo de la demanda compensada con nivel de utilidad inicial. Entonces, esta es esta curva de aquí. Ok, entonces el área de abajo son todas. Va a ser 1 más 2 más 3. Y la variación equivalente es el área de abajo de la curva de demanda compensada con el nivel de utilidad final. Es decir, debajo de esta de aquí.
que pues únicamente es el área 1. Entonces con esto es fácil ver que el valor absoluto de la variación equivalente es menor que el valor absoluto del cambio en el excedente del consumidor, que a su vez es menor que el valor absoluto de la variación compensatoria. Entonces, estamos diciendo que la variación compensatoria tiene que ser mayor que el equivalente. Si nos regresamos poquito, nos damos cuenta que efectivamente la compensatoria, que es 248.125, es mayor que el valor absoluto del equivalente, que sería en valor absoluto 165.417. Entonces todo cuadra. Si nos damos cuenta, esta grafiquita de aquí, si la volteáramos y pusiéramos X abajo y Y arriba, sería muy similar a la que tenemos acá. Es decir, XA y XC son la misma, XC y XF son la misma y el efecto ingreso para la X es igual a 0. Que esto de hecho pasa porque X es neutro al ingreso. Pero pues esto fue todo. Estuvo muy largo, pero